Hoy en día existen muchos elementos dentro de la cultura pop que incluso ya las consideramos como parte de y desconocemos su origen, su significado o su historia. El cómic no se salva de esto, ya que en muchas ocasiones reconocemos los elementos que los identifican, los que forjan su identidad y parecieran ser parte desde que estos comenzaron a publicarse. Elementos como los globos de diálogo, las viñetas, las portadas, las notas editoriales y hasta la publicidad son cosas que nos hacen identificar rápidamente una historieta, y dentro de todo este conglomerado de cosas se encuentran las Corner Box. Así es, en esta ocasión y para conocer un poco más a fondo a esto que amamos y nos apasiona que son los cómics, hablaremos de las Corner Boxes, aquellas cajitas que encontramos en las esquinas superiores izquierdas de cada título que, si bien hoy en día no son tan comunes, siguen siendo parte del noveno arte y se han convertido en algo tan característico del cómic que es difícil imaginar a algunos sin ellas en la actualidad. Como mencioné, estamos muy familiarizados con este elemento característico. Hoy en día DC Comics utiliza este elemento en sus portadas, a diferencia de Marvel que las usa ocasionalmente, en algunas portadas variantes o en algunas ediciones limitadas. Lo curioso es que esto fue un invento de Marvel Comics, aunque nunca se apropió del concepto como tal. Sin embargo, aunque ahora no es muy común verlo, durante muchas décadas estas cajas se utilizaron en todos los títulos sin distinción y sin importar la editorial. La primera Corner Box tenía un propósito adicional, además de la característica identificación del cómic al que era parte. En un inicio todos los cómics eran antologías de historias. Por ejemplo, Action Comics no solo era la historia en donde apareció Superman, pues era un compilado de historias de acción. Lo mismo para Detective Comics, que además de presentar a Batman, también estaba conformada por muchas historias de detectives no necesariamente relacionadas al género superheroico. En ese entonces, al estar conformado por muchas historias cortas, era difícil incluirlas todas en la portada del cómic. Por tal motivo era necesario crear algo para destacar algún título en específico sin opacar la portada principal. Con ese pensamiento en mente, National Publications, hoy conocida como DC Comics, ideó una solución inteligente con Action Comics número 16 de 1939, el cual no tenía a Superman en la portada. En cambio, como Superman estaba adquiriendo mucha popularidad entre los lectores, incluyeron un dibujo de Superman en la esquina para destacar que este icónico personaje aparecería dentro del mismo título como parte de la antología, eso sin opacar tanto la portada original. Poco a poco comenzaron a hacer eso con todos los personajes principales o más destacados en todas sus antologías. No obstante, con el paso del tiempo, esta práctica se fue desvaneciendo de DC por dos razones. La primera, porque el mercado del cómic estaba sufriendo algunas pérdidas y las antologías comenzaron a desaparecer poco a poco, y segundo, porque la gente ya sabía que Action Comics era protagonizado por Superman, y aunque alguien más estuviera en la portada, sabían que el cómic incluiría una historia protagonizada por el Hombre de Acero. Este no fue el nacimiento de las Corner Boxes a como las conocemos ahora, pero sí es un antecedente de lo que vendría después, ya que contaba con algunas características que más adelante serían reinventadas por Marvel años después, pero ya llegaremos a ello. El concepto básico de las Corner Boxes es que en los viejos tiempos, cuando los cómics se mostraban principalmente en bastidores de revistas, en donde estos eran escalonados uno encima del otro o en un estante giratorio, a veces solo la parte superior de un cómic era visible para los lectores. Por lo tanto, las compañías de cómics aseguraban de tener algo interesante en la parte superior de estos para hacerles saber qué cosas interesantes incluía. Es por eso que DC también incluía a sus personajes emblemas, para llamar la atención del público. A partir de ello, muchas compañías de cómics mostraban al personaje principal de este con algún dibujo en la esquina. Sin embargo, estas todavía no eran lo que consideramos como Corner Box, ya que no incluía ni el número de ejemplar, ni el año, ni el precio, ni nada de eso, solo eran pequeños dibujos. Esto no solo fue utilizado por DC, ya que Timely Comics, hoy Marvel, hacía lo mismo con el título de Patsy Walker, y ahora viene lo realmente interesante con este tema. Patsy Walker fue el primer cómic en mostrar una Corner Box con todos los elementos característicos en Patsy Walker número 106,
pues aunque Marvel quería que la primera Corner Box debutara en su título emblema de aquellos años, o sea Fantastic Four, Patsy terminó venciendo a los Cuatro Fantásticos con un mes de anticipación, viendo así nacer uno de los elementos más característicos de la historieta. Un mes después saldría a la venta Fantastic Four número 14, el cual durante mucho tiempo fue considerado el precursor de esta característica hasta que salió a la luz lo de Patsy Walker. Y sí, Patsy era la misma que más adelante se convertiría en Hellcat y a quien conocemos como Trish Walker en la serie de Netflix de Jessica Jones. A pesar de este hecho, muchos le atribuyen la creación de las Corner Box a Jack Kirby, pues su diseño de Fantastic Four, aunque se estrenó después, ya era parte de la portada antes de que ambos títulos se fueran a la imprenta, por lo que es común que se les atribuya la creación de este sello tanto a Fantastic Four como a Patsy Walker, aunque en cualquiera de los casos termina siendo creación de Marvel. Pero hay un detalle enorme que para muchos es desconocido hasta ahora. Marcos Ginocchio, autor del libro 100 cosas que todo aficionado de Spider-Man debe saber y hacer antes de morir, y coanfitrión del podcast All New Amazing Spider Talk, hizo saber en algún momento que el verdadero creador de este elemento era Steve Ditko, específicamente para el Amazing Spider-Man número 2. En su revista The Comics en 2002, Steve Ditko afirmó que se le ocurrió la idea de presentar una caja en la esquina superior izquierda destacando a Spider-Man en la portada. Stan Lee lo vio y le gustó tanto la idea que luego hizo que Jack Kirby hiciera lo mismo en los Cuatro Fantásticos, y como este último era publicado algunos días antes, terminó por llevarse el crédito. Sin embargo, Kirby nunca tomó el crédito por las Corner Boxes, este fue atribuido a él gracias a los fans. A pesar de que esto fue revelado muchos años después, lo dicho por Ditko es cierto, ya que además de ser alguien muy confiable, Ditko nunca fue conocido por atribuirse cosas como estas en el pasado. Por tal motivo tardó tanto en revelarlo. Además, en ese mismo ejemplar, fue él mismo quien añadió la tela de araña al diseño de la cubierta a partir de ese número. Otra curiosidad es que la portada de Amazing Spider-Man número 2 fue la primera dibujada por Ditko, ya que Kirby se hizo cargo de Amazing Fantasy número 15, el debut de Spidey, luego de que la portada de Steve fuera rechazada. Y la portada de Amazing Spider-Man número 1 incluía a los Cuatro Fantásticos, y por tal motivo también se le encomendó a Kirby, ya que esta, al ser una portada que no fue dibujada por Kirby y que además presenta este elemento, puede ser motivo suficiente para corroborar que Ditko fue el creador. Pero, por si todavía dudas de él o crees que Stan Lee y Jack Kirby se apropiaron de su idea, todavía hay otra cosa que confirma la creación de los Corner Boxes. Durante muchos años y hasta la fecha, algunos cómics incluyen algunas páginas en donde los autores contestan cartas enviadas por los lectores. En una ocasión le preguntaron a Stan Lee a quién se le había ocurrido la idea de estas cajas, y este contestó que fue completamente idea de Steve Ditko, así que al final de todo Stan no era tan ladrón de ideas a como se imaginan. Y habiendo revelado el origen de las Corner Boxes, ¿qué pasó después? Viendo el éxito que estaba obteniendo Marvel, DC decidió unirse a la fiesta en 1970 con Batman número 224, aunque abandonaron la práctica casi al mismo tiempo. Es en 1983 cuando volverían a publicarlos, pero en una publicación distinta y agregando por primera vez el sello de la Comics Code Authority, en una versión nueva de Corner Box. Marvel copiaría esto creando ahora sí el formato definitivo de una Corner Box con todas sus características, el dibujo del personaje principal del título, el número de ejemplar, la fecha y por supuesto el sello de la Comics Code Authority. DC comenzaría a seguir este ejemplo con algunas variaciones en 1990, también con Batman. No obstante, Marvel fue quien más supo aprovechar este elemento en todos sus títulos, convirtiéndolo así en una de las mejores marcas registradas del cómic. Estos fueron aprovechados para mostrar a quienes se integrarían el cómic que estabas a punto de leer, y aunque Marvel fue la primera editorial en incluir los rostros de los protagonistas en sus corner boxes, esta práctica fue inspirada en las páginas de Justice League, pues antes de cada historia presentaban a los personajes que estarían participando en la historia, eso sí, como un listado y no con ilustraciones, ya que empezarían a mostrar en estas cajas al integrante más popular del cómic, o en su defecto, si era un héroe en solitario, solo poner al personaje principal. Por tal motivo, durante muchos años, fue La Mole quien estaría en los cuadros de Fantastic Four, pues era el miembro más popular entre los lectores. En Avengers sería Visión, quien se mantendría en este espacio desde el número 93 hasta el número 180
85 de esta serie, ya que durante mucho tiempo los lectores lo consideraban el corazón del cómic. Una de las corner boxes más creativas se llevaron a cabo entre los números 292 y 300 de The Incredible Hulk, pues en aquellos años Bruce Banner había adquirido intelecto en su forma Hulk, como vimos en Endgame. Incluso recibió un indulto presidencial por parte de Ronald Reagan y hasta rechazó ser parte de los Vengadores. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Bruce comenzaba a perder más y más el tiempo hasta convertirse en salvaje en el número 300. Esta lenta transformación, conocida como una devolución, o sea una evolución a la inversa, sirvió para mostrar paso a paso esta transición en cada ejemplar. DC haría lo mismo con la historia de Power of the Atom, en donde irían reduciendo a Atom poco a poco hasta desaparecerlo, pero como siempre Marvel estaba un paso adelante en esto. Un enfoque similar se llevaría a cabo en la miniserie de Magic. Este personaje fue introducido de manera interesante a los lectores de X-Men, pues Illyana Rasputin había sido presentada cuando Coloso mostró por primera vez sus poderes al salvar a su hermana de una amenaza en la entonces Unión Soviética en la década de los 70s. Más tarde, en 1982, esta fue llevada al limbo, y cuando regresó estaba convertida en una adolescente. En la miniserie Magic se detallaría qué le sucedió durante todos estos años, y para aprovechar la historia se realizó el diseño de las corner boxes. Otro de los corner box más creativos se llevó a cabo en Amazing Spider-Man número 250, en donde Spider-Man se batía en una pelea muy especial contra el Hobgoblin. En este mismo espacio, nuestro villano le recomienda a esta historia a los niños, y aparte les aconseja que deberían robarlo, pero no lo hagan chicos, robar es malo. Y pues ya para terminar, con este recorrido de apreciación, terminamos con dos ejemplos notables cuando una corner box se diseña muy bien. Es The Amazing Spider-Man Anual número 21 de 1987, que presentó el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane, e involucraba la máscara de Spider-Man en forma de corazón. Ya saben, para celebrar este hecho. El otro es de The Punisher meets Archie número 1, de 1994, uno de los crossovers más inesperados de Archie Andrews. El crossover trajo al Punisher a Riverdale para cazar a un criminal parecido a Archie. El artista en turno supo fusionar las clásicas pecas y mirada de Archie con el logotipo del cráneo blanco de Frank Castle. En ambos casos, los aspectos de los logotipos que reconocemos hacen que la forma en la que se presentan se destaquen mucho más. Y llegamos al final de este recorrido. Aunque a veces no apreciemos estos pequeños espacios en las portadas de los cómics, no deja de ser interesante conocer el origen de estos. Como siempre, todavía quedan muchos ejemplos que podemos mostrar, pero por ahora puedes decirnos qué otros recuerdas. Spawn ha parodiado algunas de estas corner boxes, mientras que otros títulos han rendido homenaje a las más icónicas. ¿Cuáles recuerdas?